Bueno, una de las cosas más difíciles que nos ha tocado vivir con el coronavirus es poder diferenciarlo de otras enfermedades que son comunes, como por ejemplo el resfriado simple o incluso la influenza. Por eso hemos invitado esta noche al estudio al doctor Juan Pablo Torres, infectólogo de la Clínica Las Condes, para poder aprender precisamente a eso y no asustarnos de más cuando quizás presentamos síntomas de otra naturaleza. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Mónica, un gusto. Bueno, es difícil diferenciarla, ya lo conversábamos fuera de pantalla. ¿Por qué no partimos por los síntomas? ¿Ya? Partamos por la fiebre. ¿Qué grado de temperatura es la que nos indicaría que estamos en presencia de un coronavirus y no de una influenza o de un resfriado común? Claro, en relación a la fiebre, los tres pueden producir fiebre y si uno los pusiera en un cuadro comparativo, uno vería que el resfrío puede no tener fiebre o ser fiebre más baja, la influenza en general va a tener una fiebre bastante alta, bastante intensa, y el coronavirus ha visto que puede producir fiebre y una fiebre que rara vez sobrepasa los 39 grados de acuerdo a las series que hemos visto hasta el momento. O sea, ¿la influenza da más fiebre que el coronavirus? Puede dar una fiebre más intensa en cuanto, claro, a los grados, puede llegar a 39, 39 y medio. Ahora, no es algo que sirva exactamente para diferenciar, pero sin duda que en general coronavirus puede ser un poco más bajo. Y en relación a la tos, lo vamos a ver en el siguiente síntoma. La tos, ¿cuál es la diferencia que hay entre los tres cuadros? De nuevo lo mismo, si uno piensa en el resfrío puede haber un poquito de tos, una tos menos intensa, más que nada mocos, congestión nasal, rinorrea. En el caso de la influenza puede haber tos y en el caso de coronavirus ha sido, después de la fiebre, el segundo síntoma más frecuente que se ha detectado en los pacientes que tienen infección por coronavirus. O sea, la tos puede ser ya una alerta más importante. Sí, exacto. Ya, ¿y dificultad para respirar? Bueno, la dificultad respiratoria es un síntoma para nosotros como médicos un poquito ya más de alarma, de que hay una enfermedad que ha bajado hacia los pulmones y que puede estar produciendo problemas. En el resfrío eso no ocurre, en el coronavirus por supuesto que sí puede ocurrir, sobre todo en los casos más graves, en los casos de grupos de riesgo, y en la influenza lamentablemente también puede haber, en los casos más graves de influenza puede haber un compromiso ya que se manifieste como dificultad para respirar. ¿Y el dolor de garganta es otro de los síntomas del coronavirus? También está descrito como un síntoma dentro del coronavirus, también puede producirle la influenza. La verdad es que en el resfrío común eso es bastante menos frecuente. También puede ocurrir, pero en un menor grado. Suele concentrarse más en el romadizo que el dolor de garganta en el resfriado común. Exactamente. Ya, ¿y el dolor de cabeza también es parte del coronavirus? También ha sido descrito, sobre todo en población un poquito más adulta, puede haber dolor de cabeza. En influenza también puede haber dolor de cabeza o cefalea. En el resfrío habitualmente no es un síntoma muy relevante. Bueno, entonces son más o menos parecidos, o sea, es bien difícil diferenciar. ¿Cuál es la recomendación suya? ¿Cuándo tenemos que partir a preguntar a la clínica o a un médico? Sí, todos ellos son producidos por virus respiratorios, entonces por eso la sintomatología se confunde. ¿Cuándo uno debiera tener una consulta? Yo creo que en estos momentos y también en la fase en que estamos en la pandemia, cuando se juntan los síntomas puntualmente en coronavirus, fiebre, más tos, más otros síntomas respiratorios, y sin duda que si es que hay alguna dificultad o dolor para respirar, eso ya puede ser indicativo de que hay un compromiso de la vía respiratoria más baja y sin duda que en ese caso hay que consultar, ¿ya? Pero incluso usted me decía antes que el dolor corporal que se siente en la influenza es mayor que en el coronavirus. O sea, si uno le duele mucho el cuerpo, puede tener influenza y no coronavirus. Así es. Una de las características de la influenza es un dolor, se llaman mialgias, dolores musculares, esta sensación de cuerpo molido que es muy intensa. En el coronavirus, eso hasta el momento de la serie no es el síntoma eje principal. Eso podría servir de alguna manera al médico, a los equipos de salud, para diferenciar un poquito entre un cuadro y otro. Pero la dificultad para respirar siempre es un síntoma de alerta, ya sea por influenza o sea por coronavirus. Muy bien, pero antes de llegar al doctor, mejor que tratemos de evitar el contagio. Por eso hemos preparado otra gráfica para mostrar a las personas que nos están viendo cuánta es la distancia que tenemos que tener con otra. Por ejemplo, nosotros ahora aquí estamos separados a una bastante distancia. 3 metros. Algo. Ahí estamos mostrando en la gráfica cuál es la separación. Esa circunferencia marca 1 metro. ¿Eso es lo que hay que tener de separación con otra persona? Sí, esa es la recomendación mínima. Ojalá sea entre 1 y 2 metros, 1,5 metros, pero mínimo 1 metro, porque eso tiene que ver con la vía de transmisión de estas infecciones, que es a través de secreciones respiratorias, ¿no es cierto?, de gotitas que pueden viajar. Manteniendo una distancia de más de 1,5 metros, 2 metros, mínimo 1 metro, uno está bastante seguro de que tiene poco riesgo de que llegue esa gotita. Si uno no puede, transporte público, estoy pensando, lugares de trabajo, ir a visitar al médico, en fin, ir a pagar en la farmacia,
Sí. ¿Qué hace uno entonces? ¿Mascarilla? Bueno, lo más importante siempre es el lavado de manos. Tenemos que tener un lavado de manos que es tremendamente importante porque nos podemos tocar la cara, nos podemos toser, ¿no es cierto? Evitar toser en las manos. Son recomendaciones que son generales y son bastante importantes. Ahora, respecto al uso de mascarilla, bueno, ya sabemos que los que tienen síntomas tienen una indicación de uso de mascarilla. En aquellos que utilicen el transporte público masivo, en esta fase ya de la pandemia empieza a ser recomendable, no una indicación perentoria, pero sí es mejor, yo sí lo recomendaría, y obviamente el personal de salud, nosotros al atender, al acercarnos a los pacientes, también tenemos indicación de hacerlo con una mascarilla. Muy bien, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.